Yayipuncha, Chichi, jueves 5 de noviembre de 2020. Señoras y señores, estamos a 64 días de enterrar este año. Que se vaya pronto, definitivamente. Qué año, señoras y señores. Sin embargo, hay que dar gracias que todavía, por lo menos, seguimos con vida. Y aquí estamos testigos con el señor Carrera, que somos testigos que hemos sobrevivido al COVID, por lo menos a la primera parte, porque dicen que en cualquier momento podemos caer nuevamente en lo mismo. Carla Delgado Reynoso, muy buenas noches. Jonathan Carrera, el periodista del pueblo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? No sé si me escuchan, porque probando antes no creo que me escuchaban, pero bueno, creo que ahora sí me escuchan. Muy buenas noches, ya son las 6 de la tarde y 2 minutos, 5 de noviembre, estamos a 56 días que se acabe ya el año, muy felices y contentos de estar en este espacio. Hoy tenemos invitados especiales y no se olviden de compartir esta transmisión en sus redes sociales, estamos como en tiempo real. Niña Carolita, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Querido Jonathan, ¿cómo pues, está? Ya tenemos que ver, tendrán cuidado, un rebrote. Ya estábamos teniendo información, el hospital de Elías Quito Sur otra vez está saturado, es un hospital que fue declarado hospital COVID y ya está full, está lleno. Así que tengan cuidado. Esto de visos de bajar no tiene y no tendrá por mucho tiempo. Y la diferencia entre la vida y la muerte es una cama de hospital muchas de las veces, así que por favor tengan cuidado por ustedes, por sus familias, prudencia y prevención, sobre todo. Wilson Vino acaba ya de comunicarse con nosotros desde el Hospital Quito Sur y nos acaba de decir que sí, efectivamente está nuevamente lleno, las camas de UCI a reventar y lo que se han propuesto es reabrir la cafetería. Ojo, chícharo, hay un repunte de casos de COVID en la capital y esto es luego de ¿qué? Del feriado. Recordemos que en el anterior feriado igual sucedió, cuando todo el mundo dijo, me voy a la playa, ¿qué fue lo que pasó? Ahora, segundo rebrote. Por favor, tomemos las medidas del caso. Las 3 que usted había dicho, Carlita, por favor, recuérdele a la gente. Recordemos las 3 cosas que son indispensables para no contagiarnos. Mascarilla, uso de gel o alcohol en las manos y, por supuesto, el distanciamiento. Que el tema del distanciamiento yo creo que es un poco más complejo, sobre todo en el transporte público y además que ya las personas están saliendo más y más a las calles para hacer sus actividades y realmente sí nos preocupa muchísimo, pero en todo caso, mientras tanto, tomemos las medidas adecuadas y pertinentes para estos casos. Ir como mudos en los buses, ¿no? Ir como mudos, no irán hablando, no, más bien así, calladitos. Ni comiendo. Jonathan, ni comiendo. O sea, subo, me bajo la máscara, oiga, solo este programa es sin mascarilla, pero la propuesta es que usted, mientras esté en el bus, por Dios santo, ni para hablar, ni para decirle está guapa a la vecina, ni para eso, ni siquiera para comer, pero van llevando los chochos, el mote, el hornado dentro del bus y quieren comer ahí, luego no se quieren contagiar, no sean caballos, hermano. ¿Verdad? Pero bueno, vamos con los titulares. Hable. Vamos. Y les cuento, queridos compañeros, ¿perdón? Siga, niña. Sí, algo. Sí, dele. Hoy nuestro productor está quedado. Dele nomás. Ok. Y les cuento que la empresa de seguros La Unión deberá abonar $13 millones a la Contraloría para cubrir daños del incendio ocurrido en octubre del 2019. ¿Qué opinan ustedes al respecto? 13 millones del seguro, o sea, el seguro ya va a pagar. 13 millones. Pues está bien. 13. O sea, qué milagro una empresa de seguros 13 paga. millones. Y es ahora que pague tanta plata que reciben las empresas de seguro año tras año y nunca pasa nada. Entonces, como ahora ya pasó algo grave, entonces ya les tocó desembolsar del billete que han ido recaudando y para eso sirven los seguros. Pues, o sea, por fin ya se puede cuantificar. Ahora, la pregunta es, una vez cuantificados los daños en $13 millones, las personas que están siendo enjuiciadas por los daños a la Contraloría, en el caso de ser encontradas culpables, ¿tendrán que pagar ese valor
¿podría la empresa de seguros hacer Por ¿cómo se supuesto. llama? El juicio a terceros para poder recabar, si no los 13 millones de dólares, porque vemos ahí que hay un par, dos, que 3 o 4 son los 20 que estaban enjuiciados, que no es que tienen pues 13 millones de dólares. A estos salvajes Por por andar supuesto. quemando lo que no deben y andar hechos los reclamadores innecesariamente por vándalos, ya les van a tocar sacar un poco de billete de donde no tienen y tendrán que pasar endeudados para media vida por lo menos, porque de algo tiene que servir, a no ser que alguien se invente por ahí algún tipo ¿cómo se llama?, de perdón para ellos y Ahora, evitar que se pero paguen. Jonathan, Es posible. Jonathan, también hay la otra teoría, ¿no? También hay la otra ¿Cuál? teoría que menciona que El fue auto atentado. el Sí, auto. ajá, justo eso les iba a comentar, Ojo, ajá. ojo. Así dicen las malas lenguas por ahí que fue enviado precisamente para Del más crear más allá. caos y justificar incluso algunas cosillas por ahí. Pero Es que Pero bueno, bueno, pasamos. tratar de eliminar, niña Carla Olger, tratar de eliminar con un incendio documentos que están ingresados ya en sistemas computarizados es ilógico. pero eso fue lo que dijo el gobierno. Pero Bueno, eso fue Correcto. justamente lo que dijo el La gobierno. justificación, así es. cuando los problemas fiscales judiciales se vuelven políticos, cualquier cosa se puede decir. Ya se han burlado tanto de la ciudadanía que realmente ya no me sorprende absolutamente nada. Pero bueno, pasamos al otro titular entonces. La jueza de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, niega pedido de diferimiento presentado por 3 implicados en caso Hospital Pedernales. Este es un caso súper especial además. Por supuesto, Diferir para ahí están otro. los asambleístas. Correcto. El diferimiento es para las declaraciones de ellos y pasar una semana más. Ese es el problema cuando se Así dilatan es. los procesos. Se van dilatando poco a poco los procesos y se van diluyendo, se dice. En la carga procesal no debiera ser así. Lo que pasa es que el desgaste judicial que existe, entonces hace que poco a poco se vaya diluyendo, se pierde la conmoción social, se pierde el interés público y entonces ellos cuando aprovechan para disminuir las penas, no necesariamente disminución de penas, sino para bajar los tipos penales pueden lograr los procesos abreviados, se echan la culpa y terminan pagando penas de entre 6, 7, 8 meses, cuando en la realidad deberían pagar las penas completas. He ahí la razón de lo que yo siempre he dicho, una Asamblea Nacional Constituyente no me cae mal a mí como idea para cambiar el espíritu de la ley, no la ley, cambiar el espíritu de la ley en ciertas cosas que puedo solamente hacerlo una Asamblea Nacional Constituyente. Esa sería una salida y una solución. Leguleyadas mientras tanto. Salidas. Bueno, vamos con la otra información, Carlita. La otra, un niño se salva de quemarse en vivo en un vehículo en llamas. De hecho, fue un policía quien le habría salvado. Y de esto tenemos video, tengo entendido. Vamos a ver. Terrible, ¿no? Oportuna la labor policial, estaban en zona de Completamente de acuerdo. el circuito de Llano Chico, y a lo que estaban subiendo por la avenida Simón Bolívar a la altura del intercambiador de Carapungo se percatan que un vehículo estaba en llamas, la parte del capó, la parte delantera. El conductor estaba desesperado tratando de ver cómo salía del vehículo, tratando de ver también una criaturita, un menor de edad que estaba al interior del vehículo. Los policías se bajan del patrullero, forzan la puerta, logran sacar a la criaturita, primero ponerle a buen recaudo, ponerle a salvo varios metros atrás en el patrullero. A esta persona también de 51 años de edad le solicitaron que se ponga hacia un lado, pese a la desesperación que él mostraba porque se le estaba quemando su vehículo, con la ayuda de los extintores. Miren ustedes la importancia de tener extintores en buen estado. ¿Por qué razón les digo esto? Porque es muy común ver que cogen las personas y alquilan para pasar las revisiones, los extintores un ratito, los triángulos de seguridad, pasan la prueba y cogen y devuelven y andan a cargar esas cosas de juguete que no sirven para nada. Importante tener extintores que sirvan, que sean utilizables, que cumplan las medidas necesarias de seguridad, porque no es un simple extintor con una espuma cualquiera, no. ¿Por qué razón? Porque lo que se quema muchas veces son materiales flammables, es aceite
y son líquidos que son utilizados en un vehículo, entonces tiene que ser un extintor precisamente para tipo de vehículos. Logran salvarle a la criatura, logran salvarle a esta persona, y incluso ya no fue necesario la presencia de los bomberos. Ya cuando los bomberos llegaron ya se había calmado las llamas y el vehículo obviamente quedó prácticamente inservible. Pero Jonathan, pero aquí también viene una, ¿cómo es que pasan la revisión vehicular? Pregunta nomás, ¿cómo es que logran pasar la revisión vehicular estos vehículos? Vale la redundancia. O sea, ¿cómo es que logran salir todo avante y que transitando en las vías? Estoy teniendo algunos problemas. Sí. Adelante, Carlita, Sí, vamos con la siguiente información. Vamos con la siguiente noticia, y esto les va a llamar la atención. Yo no sé si reír o llorar por esto, porque es la nueva modalidad de pasar droga en Cuyes. La Policía Nacional incauta droga en Cuyes. Imagínense, antes teníamos droga en los aeropuertos, pasaban por las maletas, ahora en Cuyes. No sé ustedes qué opinan de esto, pero en todo caso tenemos video también. Las 2.940 dosis de cocaína son aproximadamente 3 kilos de clorhidrato de cocaína. Los 3 kilos se venden en punto de entrega, están a $5,000, por ejemplo, en lado colombiano. Cuando pasan al lado ecuatoriano, se cotizan entre $20 y $25,000. Una vez puestos en Centroamérica, están en $40,000, y en punto de destino, o sea, Estados Unidos, pueden llegar a costar entre $60 y $70,000 el kilo. En Europa, dependiendo del país, puede llegar a costar entre $120,000, $200,000, y en países donde la pena es de muerte por el tráfico de drogas, puede llegar a costar solamente un kilo entre $250,000 a $300,000. Esto, por ejemplo, en China o en Rusia o incluso en Israel, donde se encarece más el producto. Por esa razón, el interés de enviar en lo que sea. La experiencia nos ha demostrado que, por ejemplo, me acuerdo, se mandó en fritada, se ha mandado en pollo, se ha mandado en chochos con tostado. Me acuerdo que se mandó también. O sea, es interesantísimo el ingenio delincuencial, el ingenio de los narcotraficantes. Meten todo, hay la droga líquida, en pastillas, en calentadores, en ropa, en champú, en todo. Y ahora hasta los cuyecitos estaban gorditos los cuyes, me muero. ¿Y por qué están gordos los cuyes? Es que eran de Huaca. No eran de Huaca, lo que pasa es que eran cuyes cocaineros. Queridos compañeros, quiero comentarles que tenemos un pequeño problemita de retorno. Ojalá lo podamos solucionar. En todo caso, hablando de drogas, les cuento que 2 colombianas fueron detenidas en Tulcán por llevar droga pegada a su cuerpo. Ahí está, otra modalidad para llevar droga. ¿Qué opinan ustedes? Yo pensé que iba a pasar video porque no había visto no había visto lo de las colombianas, pero las mulas del narcotráfico. Sí, hay video. ¿Hay video? No hay video. Cuenten, pasa el video de una. ¿Qué tuca? ¿Qué les parece? Decían, ¿qué tuca? No era tuca, lo que estaba expuesta la faja nomás. Y le cogían y decían, me muero, ¿qué tuca la man? Que está bien puesta. No, lo que tenía es 3 kilos de heroína. Ahora, haciendo cuenta, si la cocaína vale 25,000 heroínas, se triplica el valor. Es decir, que esos 3 kilitos de cocaína son como $150,000. Y la gente puede decir a la mula del narcotráfico, buen billete, lleva entre 5,000 y 10,000. No, mentira. Les pagan entre $500 y $1,000. La mula mejor pagada, me acuerdo yo, recibió $1,500. Por esa razón,
es que muchas de las personas van y sacrifican años, porque por lo menos la sentencia está entre 8 a 12 años, o dependiendo si es tráfico a gran escala, como en este caso. Entonces podríamos estar hablando de hasta 16 años de reclusión mayor extraordinaria, aunque ahora los delitos ya no son de reclusión, sino de prisión o reclusión. Este sería solamente reclusión, porque eso ya lo dice la ley, lo determina, pero son penas mayores a los 5 años. Entonces ella, por $1,500, tragarse 12 años de prisión. Por esas razones que siempre tratan en derecho de decir que ellas son solamente mulas, que solamente están dedicadas al corretaje y no al tráfico. El gran traficante es el que iba a recibir el alijo, el que iba a recibir los 3.8 kilos de heroína. Entonces dicen que hay que buscarle a él, y la culpa para ellos es menos por el tipo de delito cometido. Pero de todas maneras, ¿creen ustedes que sea prudente? Y el llamado a todos, cuando les ofrezcan llevar 8, 10 años de la vida por $1,000, no creo que valga la pena. Es que esa es información que Pero la gente Jonathan, no sabe, ¿no? Pero Jonathan, también no darle mucha guía a la gente, porque cuando sabe qué es lo que va a ganar, por ejemplo, en tráfico, lo que hablábamos de los cuyes cuando llegan al otro lado, a veces la ambición, y hemos visto muchísimos casos, tú lo recuerdas, de gente que ha conversado con nosotros en varios reportajes y nos ha mencionado, oiga, pero es que en realidad esto es lo que yo necesitaba para mi familia. Es una barbaridad, y eso es lo que sucede dentro, en el submundo. Sabemos que en este tipo de casos, por ejemplo, dicen Corona 1 y ya. No es que Corona 1, ya se queda metido dentro del narcotráfico y tiene que seguir trabajando, 2, 3. O sea, y me acuerdo el caso de un señor que se tragó las cápsulas de droga y empezó a vomitar las cápsulas de droga en el aeropuerto. A lo que salió del aeropuerto, porque el man ya no soportaba, vuelve a vomitar una. Increíblemente nadie se dio cuenta. El man recoge la cápsula, se mete en el bolsillo y se regresa a su casa. En su casa los narcotraficantes le ven y dicen, no, pues este man nos va a denunciar, y le atropellan. Le cogen, le atropellan, le pasan el carro por encima y el man sobrevive. El man creo que era de, no sé, pero era bien caucho el man. O sea, el man era de plástico, hijo. El man coge, sobrevive, le llevan al hospital Eugenio Espejo, y el man ahí dice, por favor, si me van a operar, estoy lleno de droga en el estómago. Le cogen, le ven el estómago, tenía 47 cápsulas de clorhidrato de cocaína metida. Ya lo recuerdo. ¿Ya te acuerdas de ese caso? Fue famosísimo. El man queda, es impresionante. ¿Cuánto le iban a pagar al hombre por llevar esas cápsulas en el estómago para irse a España? Pasaje de ida y vuelta y $1,200. Jodido toda la vida. El hombre se tragó 15 años de cárcel. Y eso a más de lo que tuvo que estar ahí con las 2 piernas rotas, porque le quisieron atropellar los mismos narcotraficantes pensando que el man salió a denunciarles y que les estaba buscando para entregarles a la policía. Miren ustedes. Y Jonathan, y hay otra cosa, a quienes se tragan la droga, ojo, porque hemos visto también muchos casos de esos, cuando se les revienta en el estómago, pues mijo, o sea, se les revienta en el estómago y chauís nomás. O sea, aparte de la ambición, aparte de haber querido lograr su supuesta, chao nomás. No es que sale con las manos limpias y todo tranquilo. Usted ya quedó marcado, y queda marcado para el resto de su vida. Por más desesperación que tengamos, de verdad, por más desesperación económica que en este momento estemos viviendo, y ahí viene la tentación, el diablito que le dice, oye, por acá, yo por acá te puedo hacer. El caso El Dorado es terrible. Muy famoso. En el hostal El Dorado, una pareja de españoles, novios entre sí, él se murió tragándose las cápsulas y murió en la habitación del Hotel El Dorado. Ella fue al Eugenio Espejo y estuve ahí, le entrevisté a ella momentos antes de operar, le ingresé a la operación. Creo que he sido el único periodista en este país que ha estado en una operación de una mula del narcotráfico extrayéndole las cápsulas de los intestinos. Ella lloraba y me decía, qué pena, se murió delante mío, y estaba visiblemente afectada porque verle a la pareja de ella empezar a convulsionar, porque no es que mueren fácil, mueren convulsionando en medio de fuertes dolores, porque es una carga de drogas que va directamente al torrente sanguíneo, porque se absorbe a través de las vísceras. Entonces eso va directo y empieza a convulsionar, empieza a caer, empieza a botar espuma, los dolores, los golpes. Fue traumante, y ella decía que le ayuden porque en el hospital ella pensaba que moría. Entonces me cogía la mano fuertemente ella y me dice, ayúdeme. Le digo, no, ya le van a ayudar, los médicos le van a ayudar, tranquila. ¿Por qué se tomaron? Es que nos pagaron el pasaje para venir España, Quito, Madrid, Quito, Madrid. Les pagaron 8 días de estadía aquí con la condición de que ellos vengan acá, se traguen
tomen las cápsulas, se diviertan 8 días y regresen. Ahí se pusieron de moda los narcoturistas. Entonces ellos venían en este tipo de tours, los tours de la droga, venían, cargaban y se regresaban, y ellos le vieron fácil, pero no fue tan fácil. Uno de ellos murió y ella pagó 12 años de prisión en la cárcel del Inca. Una mujer española muy guapa, muy bonita. Qué terrible, qué terrible. Pero bueno, en todo caso, pasamos a la siguiente nota, ¿les parece? Porque cuidado con la violencia intrafamiliar, porque este es uno de los problemas que también nos aqueja a todos los ciudadanos, yo creo, del Ecuador, pero sobre todo en estas 3 provincias en específico, en Guayas, en Pichincha y en Esmeraldas. En esta cuarentena se registraron 70.400 casos de violencia intrafamiliar. Imagínense ustedes, y de hecho tenemos la declaración del director de el ECU 911. Desde el inicio de la crisis sanitaria, es decir, el 12 de marzo hasta la presente fecha, el ECU 911 a nivel nacional registra 70.439 casos de violencia intrafamiliar. Las provincias que mayor conflicto tienen. Desde el inicio de la crisis sanitaria, es decir, el 12 de marzo hasta la presente fecha, el ECU 911 a nivel nacional registra 70.439 casos de violencia intrafamiliar. Las provincias que mayor conflicto tienen frente a este tema son Guayas 24.962, que es del 35%, Pichincha 16.040, que es del 22%, y Esmeraldas 3.289, que es del 5%. El 52% es violencia psicológica y el 48% violencia física. Lastimosamente, el día de hoy, 308 personas llamarán al ECU 911 por ser víctimas de violencia, y de ellas el 90% son mujeres. Imagínense. 70.400. Qué terrible. Decía un amigo del DEVIF, del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía, que ellos llegaban por semana a dar hasta 20 notificaciones. En la pandemia no se duplicó, no se triplicó, se quintuplicaron. Se llegó a entregar hasta 100 boletas de auxilio en una sola semana por los niveles de violencia intrafamiliar, que no es justificable bajo ningún punto de vista que las personas digan, es que me dan ataques de pánico, por eso es que le pego a mi mujer, por eso es que le pego a mi marido, porque me vuelvo loco, me vuelvo loca y no sé qué hacer. No, no es justificable la violencia, son estímulos, así es. Son ciertos estímulos que se producen cuando la gente está sujeta a niveles de angustia y desesperación extrema. Los niveles de angustia y desesperación extrema, sí, es la pandemia, es el encierro, es no poder salir, el no tener la facilidad de salir, aunque sea a la tienda de la esquina, a estar cuchicheando con las vecinas o con los vecinos, porque lo hacen los hombres y lo hacen las mujeres, porque después, si digo algo, las feministas me van a atacar y me van a decir, no, qué bestia, ahí yo le ataco. Exacto, o sea, el asunto es que la violencia es de género. Ataca el hombre, ataca a la mujer. Hay casos de hombres que han sido asesinados incluso por una mujer. La esposa que no le celaba demasiado a este señor y en la gasca le mató con golpes de una pesa. Eso pasa, eso sucede. Un hombre que llegó al hospital Pablo Arturo Suárez también con el cuchillo incrustado en la espalda, porque la mujer también había cometido ese acto de violencia contra él y paulatina y constantemente ya le venía agrediendo. El agresor no agrede por primera vez. Nada pasa de gana según los expertos. Y es cierto, poco a poco los niveles de violencia van subiendo, pues, niña Carlita. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si le pega una vez, ya pues mándele de urgencia a un psicólogo ese salvaje y no le esté aguantando. Porque si usted ya le había arrodillado y dice, mijita, perdóname, no. Si usted le perdona así de fácil, le va a volver a pegar. Pero es bastante complejo. De hecho, en la pandemia era mucho más complejo incluso para tanto hombres como para mujeres, porque sí, yo no discuto que es un tema de género, pero que estás al lado de tu agresor. Es decir, estuvimos en confinamiento 3 meses y medio, casi 4 meses, y estás al lado de tu agresor. Entonces, de hecho, habían videos en los cuales yo no sé si las mujeres saben, pero esta es una señal en la cual tú informas que estás siendo agredida. Por ejemplo, estamos aquí y mi agresor está al lado. Esta es la señal en la cual tú avisas que estás siendo agredida y que tienes que llamar a urgencia. Esto. Entonces, claro, ahí no se dan no se dan
no se dan cuenta más bien los agresores, pero sí las mujeres, es importante, hombres y mujeres, saber esta señal y saber informar, no sé, tal vez en videollamada de una amiga, tal vez hacer esta señal que estás siendo agredida. En todo caso, bueno, lastimosamente también el gobierno nacional disminuyó los recursos precisamente Sí, para enfrentar disminuyó. este tipo de problemas, ajá, y en la pandemia Vamos allá. vimos el relajo que yo estoy completamente de acuerdo, porque también es un tema cultural, pero tuvimos bastantes inconvenientes. Entonces, No, ahí hay que dejarle también responsabilidad a las autoridades, ¿no? el problema va más allá también. Yo tengo amigas que están o personas que dirigen entidades de apoyo a la no violencia contra la mujer o no, la no violencia de género dentro del hogar, porque precisamente por eso se cambió la ley 108, que era de violencia contra la mujer, se cambió como por violencia Correcto. intrafamiliar, porque tan Ajá, agredido puede ser un así hombre, una es. mujer, un niño, un abuelo, un tío, cualquier persona dentro del círculo o del núcleo familiar puede ser víctima de agresión. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el problema no tanto es que se disminuyan los recursos, sino la utilización de esos recursos, porque Completamente. yo les doy recursos, qué sé yo, a distintas fundaciones, de acuerdo a la ley tengo que estarles dando un 5% del presupuesto anual del Estado para este tipo de acciones o fundaciones que se dedican a esta ayuda, pero ¿para qué? ¿Para que solamente me levanten estadísticas? ¿Para que solamente acudan cuando ya No, pasó no, el no, hecho, claro cuando que ya no. agredieron a alguien? Claro. ¿Por qué razón todas estas entidades, ya tanto no solamente ya la Fiscalía con las unidades de flagrancia y con esta unidad que se llama el CIPA o algo, no, el CIPA SUPA es de alimentos, hay una unidad especial, SAICE, que están en las unidades de flagrancia para dar apoyo psicológico a la mujer agredida, pero ¿por qué razón no puede haber de estas fundaciones que ya reciben ayuda, por qué no puede haber una persona de estas fundaciones que el cobre del dinero que se le entregue el Estado a estas fundaciones para ayuda y que estén ahí las 8 horas para guiarle o hagan turnos de 8 horas, qué sé yo, para guiarle a una mujer agredida y evitar que esa mujer agredida tenga que ser ahí sí revictimizada porque tiene que estar entre 2 y 3 horas esperando que se le haga un examen ginecológico o el examen psicológico para poder determinar el tipo de agresión que ha sufrido la señora. Entonces, todas estas cosas se tienen que bajar. Conversaba yo también con una persona y decía, vea, ¿sabe cuál es la idea? La idea es que la mujer no vaya pues a la unidad de flagrancia, una mujer agredida, golpeada, que tiene los ojos rojos, que tiene los ojos negros, verdes, morados, tiene los ojos de 1000 colores y encima más tiene la espalda porque el marido le dio con la silla y ella tiene que ir a flagrancia para que el fiscal le diga, pero es que no tiene nada, pues solamente le pegó y eso es de 8 a 10 días porque eso es lo que da. El examen médico legal le da de 8 a 10 días, de 10 a 15 días de incapacidad Completamente. y le dice, no le quiso matar, entonces no es intento de homicidio. Entonces, como no es intento de homicidio, el man no va preso. Pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro. Claro que le quiso Y matar porque al regresas darle donde con un tu sillazo, víctima. le va a matar, pues si le da con la silla en la cabeza, le mata, pues. Completamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que estas mujeres tienen que ser atendidas en un hospital y es el agente fiscal a través de los representantes de la autoridad, que puede ser el de BIF, DINASED, que puede ser DINAPEN, cualquier organismo que se cree tiene que ir allá a tomarle los datos a la señora, la entrevista no a ella, sino al médico. Completamente. Entonces ahí sí Completamente, coge, mi hace el parte y queridísimo. le va y ahí sí le cogen y le meten preso al man. Y el man se puede ir porque ha pasado y vienen cuando de mí me dicen, vea Jonathan, no puede ser posible. Pues. El man me lanzó el cuchillo, el man me trató de apuñalar. Y como no me hiere porque me salgo corriendo 3 cuadras y el man atrás y le logran detener con el cuchillo en la mano, viene el fiscal y me dice, no, pues es que no le clavó el cuchillo. Es que esas cosas Completamente, tienen mi que cambiar en queridísimo la ley. John. Y es bastante indignante. Bueno, queremos comentarles a todos quienes nos siguen a través de nuestra transmisión que nuestro compañero Olger ha tenido un inconveniente con su internet, pero esperamos que ella mismo se conecte. Sin embargo, vamos a darle paso en este momento al primer entrevistado del día de hoy, por favor. Y queremos dar la bienvenida a Roberto Gómez, él es asambleísta. Al asambleísta Roberto Gómez, vamos a tratar sobre el juicio político contra la ministra de Gobierno. Bienvenido, Roberto, a este espacio. Encantado, un saludo a todos, muchísimas gracias por la oportunidad. Asambleísta, buenas tardes. ¿Creen ustedes ahora que ya se ha decidido que sea el pleno del Congreso, el pleno de la Asamblea ahora,
que se vote para determinar la posible censura de la señora ministra. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Cree que existirá la suficiente voluntad política o usted teme que haya lo que se está denunciando, muñequeos, movimientos para salvar la cabeza de la ministra del Interior? Bueno, la ministra de Gobierno en el juicio pasado pues entregó gobernaciones y cargos públicos a cambio de votos para salvarse ella misma del juicio político, tal cual como lo ha dado a conocer la Fiscalía en los procesos de operación eficaz de las personas que recibieron los cargos públicos y que archivaron el juicio. Esto no es un invento. Esto es algo que la Fiscalía General del Estado ha dado a conocer, lo cual es muy grave. Pero yo esperaría que se le hayan acabado los hospitales y que no pretenda muñequear a los asambleístas con centros de salud. Ya como no hay hospitales, vaya a querer dar centros de salud. Cuidado a los centros de salud, la ANT, hospitales del IES. Esto fue denunciado, es increíble. Es increíble, mire, 40 años me dicen. El otro día me decían, Roberto, pero tú te complicas. Esto de la compra de diputados es desde la vuelta a la democracia. Es el gobierno de Osvaldo Hurtado. No lo vas a cambiar nunca. Le digo, pana, yo no sé cuándo empezó, pero yo creo que hoy tiene que terminar, porque tenemos el nombre de quien entregó de quien tiene el maletín, entre comillas, lleno de hospitales, y los asambleístas que lo recibieron están diciendo que esta es la persona, pues nombre y apellido de la ministra de Gobierno. Condicionó la entrega de la gobernación de Manabí a cambio de salvar el juicio político. Esto dicho por la Fiscalía. O sea, es una cuestión que ya no necesita el menor análisis. La ministra de Gobierno es culpable políticamente, es responsable políticamente por esto. Y esto ya, bueno, hasta la comisión ya lo ha votado el día de hoy y tiene que ir al pleno de la Asamblea Nacional. Quiero ser insidioso, señor asambleísta. ¿Usted cree que la ministra del Interior solita nomás tomó las decisiones? Porque una ministra que tome las decisiones solita, no sé, me queda la duda. ¿No cree que de pronto la decisión o la intención o la disposición pudo ser más arriba de la ministra? Mire, el cuadro que va a dejar el presidente de la República va a ser más relevante para el Ecuador que él hoy. Sin embargo, el mismo presidente dijo en una entrevista que algo le dijeron en algún momento. Ya vamos a llegar a eso, porque aquí los hospitales no se reparten solos. Pues. La ministra de Gobierno sí tiene todo el poder del mundo para hacerlo. Y ella es la que llevaba las relaciones con la Asamblea Nacional. Mire, el resumen de la gestión de la ministra, cuya tarea es velar por la seguridad ciudadana y velar por las relaciones con la Asamblea, es el siguiente. La ciudadanía recibe bala todos los días por parte de los delincuentes y los asambleístas han recibido hospitales y cargos públicos por parte del Estado. Ahí está. Y el Ecuador está como está. No por los ministros, que sí hacen muy mal, sino por los subnormales condescendientes que sostienen a los ministros porque son tontos útiles o se sirven de los ministros, salvo las poquísimas excepciones que hay que lo hacen, digamos, por algún tipo de inocencia superior que hay en política, que también puede darse, ¿no? Como unicornios. Pero, señor asambleísta, muy buenas noches y mil disculpas, por favor, no sé qué fue lo que sucedió. Primera transmisión en donde se caen todas las plataformas desde este lado. Señor asambleísta, hay una situación. A ver, este juicio nada tiene que ver con el juicio político también que tendrá que enfrentar la señora ministra de Gobierno y que tiene relación o hace relación con el reparto, el denominado reparto de hospitales. Y aquí también mencionar, fíjese, son 9 votos a favor de aprobar el que era borrador ya del juicio político, pero hay 2 asambleístas, Franco Romero y la otra asambleísta, uno que dice yo no, yo voto en contra, y el otro asambleísta que dice yo me abstengo. ¿Qué es lo que podría pasar? Y quiero hacer este símil con ya la organización en sí de la Asamblea Nacional, donde se necesita la mayoría más 1 para poder interpelar a la señora ministra. A ver, el juicio político se da el día que sea convocada la ministra. Todo este es el proceso de sustantación. Así es. Para censurarla se necesitan votos y hay gente que les gusta contarlos. Mire, cuando yo llegué, llegamos en oposición, éramos 36, después fuimos 20. Cuando hacíamos oposición de verdad, cuando estaba camuflado en la oposición, el señor Pachala, por ejemplo. Y si hubiéramos contado votos para hacer cosas, no hubiéramos empezado nada. Hace 3 semanas hubiéramos hablado, hace 3 meses hubiéramos hablado otra vez, la comisión de evaluación. ¿Tendrán los votos? Yo lo que tengo es la razón. Yo lo que tengo es las pruebas.
Yo lo que tengo es el convencimiento de que la ministra violó la ley, que incentivó la violación de la ley a la policía cuando les entrega, viola los derechos de los policías, cuando les entrega bombas lacrimógenas en mal estado, implementos de trabajo en mal estado, que es una falta grave, una violación de la ley. Y luego la ministra el día sábado que comparece dice, sí, lo debería hacer. Es decir, la máxima autoridad representante del Poder Ejecutivo que controla a la Policía Nacional le dice a los policías que está bien violar la ley y los incentiva a volver a hacerlo. Y esa violación de la ley perjudica primero a los policías, porque darles implementos en mal estado es como darles chalecos antibalas de papel aluminio, pues, o darles a los médicos en plena pandemia mascarillas en mal estado, dañadas. Ese es el razonamiento de la ministra de Gobierno, que obviamente pues se empata con el razonamiento de es que teníamos que aprobar una ley y lo único que teníamos a la mano eran los hospitales, entreguémoslo. Es que tenía que salvarse del vicio político. Lo que tenía a la mano era la gobernación de Manabí, entréguela. Entonces, en este juicio político yo presenté el inicio del reparto de los hospitales. El inicio del reparto de los hospitales, que es la conversación que tuvo la ministra con esta gerente de Manabí, cuando le avisan que el tío estaba pidiendo contratos a nombre de ella y ella no pasa nada, le parece una llamada extraña. Eso lo presentamos. Así que vamos a seguir insistiendo en esto también en el Pleno de la Asamblea Nacional, sin perjuicio del juicio político que ya fue entregado hace 2 semanas y que el presidente de la Asamblea tiene que aprobarlo, ponerlo en el orden del día y también tratarlo en el Pleno, que incluye específicamente ahora el reparto actual de las hospitales. La razón no pide fuerza, señor asambleísta, lo que pide es votos. Y sin esos votos, a lo mejor no hay fuerza para tener razón. ¿Han auscultado ustedes los votos de las otras bancadas o de otros asambleístas para ver si es que a la final esos votos les dan la razón? Miren, la razón la tenemos, lo sabe el Ecuador, la Fiscalía la ha dado a conocer, pero la no hay lo ha votos. reconocido. Miren, las pruebas de... Es que eso hay que verlo en el Pleno. Y cuando yo he iniciado todos los procesos de fiscalización, que han sido complicados, ¿no? 2 veces al vicepresidente de la República, 2 veces a la ministra de Gobierno, vamos por el tercero. Cuando esto se inicia porque hay las razones, y con las razones uno va dando a conocer esto. Las pruebas de descargo de la ministra de Gobierno fue llamar al comandante general de la policía, que es un hombre que evidentemente tiene que decir la verdad y lo sabe. Y cuando le preguntan cuál es el nivel de responsabilidad de la ministra de Gobierno, él mismo responde. Su nivel de responsabilidad es que es la responsable política por lo que sucede en la Policía Nacional. Ella misma lo acepta cuando la policía fue usada políticamente el día sábado. Y usada políticamente como blindaje. En este video que saca la ministra de Gobierno, donde utiliza a la policía sin logo del gobierno, sin logo del Estado, para sus fines políticos, porque es un juicio político, eso es utilizar como escudo a la Policía Nacional. Y cuidado, porque en ese video la ministra dice esto: este juicio político es por la sentencia a sus líderes. Mire, por partes. En enero no había ninguna sentencia a nadie. ¿Ya? No hay ninguna. Y segundo, ¿qué está tratando de dar a entender la ministra de Gobierno? Que ella es la que sentencia, que no son los jueces del Ecuador. Pero asambleísta... Ella es la que impulsa, que ella maneja la fiscalía. Cuidado, en ausencia de hospitales, va a estar llamando a asambleístas y en lugar de ofrecer los hospitales le va a decir, oye, yo te puedo liberar, que lo que implicaría es estar arrogándose funciones de la Fiscalía General del Estado, que es una institución distinta. Cuando le va a meter la mano a la Asamblea, le va a meter la mano a la Fiscalía, le va a meter la mano a la función judicial, ¿no? Cuidado. Pero asambleísta, pero algo también que me llamó mucho la atención, y en los próximos minutos también está invitada Yajaira Urrestra, quien fuera testigo dentro de la interpelación y quien perdiera justamente el ojo en octubre del año pasado. Pero, señor asambleísta, algo que me llamó mucho la atención son las palabras que menciona la ministra en la sustanciación este día domingo durante 5 horas, y en la parte final ella dice, cuidado con topar a la Policía Nacional, porque lo que se viene contra el Estado ecuatoriano es el crimen organizado regional. Y eso es lo que no entiendo, cuál es el mensaje preciso que la ministra quiso decir. Y luego el presidente de la Asamblea dice, a ver, el juicio no es contra la policía, el juicio es contra la ministra. Y tuvo que separar las dos cosas.
pero la ministra ya de Gobierno, deja un hilo pendiente donde está mencionando que hay algo internacional. es la ministra de Gobierno la que es capaz de decir cualquier cosa, inclusive utilizar a la Policía Nacional como escudo. Aquí estamos diciendo, es la ministra de Gobierno la responsable política a quien estamos juzgando, y la ministra de Gobierno agarra a la institución policial y se pone de frente. Ese es el uso político abusivo que hace la ministra de la Policía Nacional, una institución que tiene que dejarse al margen de los juicios políticos. Eso es lo reprochable. La policía, la institución policial, la seguridad de los ciudadanos, está en manos del peor ministro de Gobierno de la historia del Ecuador. Si la ministra de Gobierno abandonó la capital de la República, pues, y les dejó a los policías bombas lacrimógenas en mal estado, cuando no se pudieron proteger ellos, ni protegerla, ni cumplir la misión, y terminaron lanzando las bombas en el cuerpo de los manifestantes, por Dios. El testimonio que dio la señora Urresta, que además la ministra trata de, digamos, de una manera bastante pueril, diciendo, no, es que representa otro partido político. Bueno, la ministra de Gobierno pues no salió a partir de un cacerolazo con su partido político. Puede ser que ella sea el equipo de Barcelona, que le guste el fútbol, que le guste Melé, da lo mismo. Aquí se trata de si lo que dice la verdad. El testimonio que dieron decantó en que la Comisión de Fiscalización le pidió a la Fiscalía General del Estado que evalúe la inclusión en protección de testigos, el programa de protección de testigos de la Fiscalía, porque los agentes a cargo de la ministra están amedrentando a la gente. Entonces el Ministerio de Gobierno está en malas manos y el presidente de la República es un cobarde, porque es una cobardía mantener a la ministra de Gobierno en el cargo, porque es no aceptar su responsabilidad. Es en vez de decir, sí, aquí hubo un error, aquí las cosas siguieron violando la ley, aquí está, tiene que irse a su casa, aceptar, pedir disculpas. No, ahí sigue, Es lo extraño. Ahí sigue, en el perjuicio de la ciudadanía. Ahora la ministra, señora asambleísta, la señora ministra dijo que, bueno, los insumos caducados, prácticamente lo que ella dijo, sí, y no pasa nada. Así de simple fue la respuesta, ¿no? Sí, y, o sea, no pasa nada, tranquilidad. Ahora lo que ella decía es que hubo un intento de golpe de Estado y por eso se tuvo que reprimir de la forma en la que se reprimió, que en muchos casos fue violenta. Hubo violencia de ambos lados, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Pero bueno, la gente dice que hubo más violencia de parte de la institución policial y la ministra justificó ese tipo de represión al existir una presunción de intento de golpe de Estado, que al parecer unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Hubo o no hubo intento de golpe de Estado, señor asambleísta? A la ministra se le preguntó con nombre y apellido. Vea, señora ministra de Gobierno, María Paula Romo, en la comisión que investigó esto el año pasado. ¿Quiénes son los de golpe de Estado? No se dijo. Dice, ¿cómo puede ser que haya un golpe de Estado y no sabe quiénes son? Uno, dos. Cuando hay un... Mire, aquí se trata de quién juzga a quién. Quienes se manifestaron violentamente y no son los ministros. Cualquier ciudadano, cualquier cargo que tenga, que no sean los ministros, pues tienen que ser juzgados por la justicia normal. Ya, por la justicia ordinaria, los que violaron la ley, los que utilizaron mal las armas, todos por justicia ordinaria. El Estado ecuatoriano, por otro lado, va a tener que responder ante los organismos internacionales en los próximos 10 años. Porque la misma ministra de Gobierno ha aceptado las violaciones que hubo. Ella lo aceptó, yo pasé un video, que lo vio ese día que se presentó la ministra. Pero quien responde frente a la Asamblea Nacional, porque no puede usar, porque toda su acción para contener cualquier tipo de manifestación, violenta o no, es el Estado de Derecho, es el marco legal. Y cuando la ministra tira bombas en los centros de acogida humanitaria, que además son universidades, es una doble violación, primero a la Constitución y luego al COVID, que por eso es que mandamos a la Fiscalía después todas estas resoluciones para que la Fiscalía determine las responsabilidades penales, pero el juzgamiento político es contundente. Señor asambleísta, es correcto. Señor asambleísta, y ya para finalizar, por favor, ¿hay o no hay los votos dentro del Pleno de la Asamblea? Y vuelvo a reiterar en esto justamente en concordancia con lo que había dicho Jonathan Carrera, porque en el Pleno ya se miden los votos. Y hoy, quiero o no, ya se comenzaron a medir los votos dentro de la misma comisión de fiscalización. Dos de los asambleístas dijeron, no, por ahí no es la cosa. Franco Romero dijo que incluso era ilegal e irresponsable el llevar a la ministra de Gobierno ante el Pleno de la Asamblea Nacional y que no estaba justificado el juicio. Mire, los votos y los números siempre están. Primero se necesita uno para
para impulsar el juicio. Luego se necesitan, ver quién más lo quiere impulsar. Luego se necesitan 38 firmas para llevarlo a la formalidad que inicie formalmente. Luego se necesitan 9 votos de 11 para que pasen. Luego se necesitan 91. Si contaran los votos, pues tuviera que hacer matemáticas y no política formal. Y yo estoy acá para decirle al Ecuador que ustedes van a ver quiénes son los aliados del gobierno, quiénes son los aliados de la ministra de gobierno que los blindan, porque son tontos, útiles, serviles o se benefician de la ministra. Esto me lo dijo alguien, ¿no? Yo conversaba, me decía, Roberto, mira, no le des más vuelta a esto. Quien blinda a un ministro y no es del partido oficialista, se sirve del ministro. Y le digo, pana, yo no sé. Yo sí sé que la ministra de gobierno incumplió la ley, que es un prejuicio para el Ecuador que ella sigue en ese cargo y que yo voy a seguir impulsando este juicio político, tanto como sea necesario para sacar un mal funcionario. Antes de darle paso a Carla, el presidente de la República acaba de publicar en su Twitter, atención, hace un año María Paula Romo defendió la democracia, la paz en el país. Hoy se la juzga por haber actuado con valor y decisión. Mi respaldo a su responsable actitud. No bastaron 5 horas de explicación. María Paula Romo le escribe, en fiscalización de la Asamblea se impuso la tesis de la violencia y la anarquía que afectó a todo el país y buscó un golpe de Estado. Los protagonistas de octubre buscan mi destitución como premio consuelo. Presidente y ministra. Mire, esa es la ministra de gobierno con 2 celulares escribiéndose ella misma. Es una vergüenza eso. Eso es la misma defensa que hizo el presidente Granda o el presidente de Ocles, ¿no? Ahí están. Como retuitear su mismo tweet. Realmente es un florero, ¿no? Claro, es un florero. El presidente de la República, no le digo, el cuadro que va a dejar pintado en Carondelet cuando se vaya va a ser más relevante para el Ecuador que él. Y la ministra de gobierno decía que le quería ir al pleno para verle la cara a los asambleístas. Como le vieron la cara, como lo he comentado, ¿no? Con el playero, como le vieron la cara con la cirugía mayor a la corrupción, como le han visto la cara diciendo que el empleo ha repuntado en los últimos 3 meses, ¿no? Son una burla, se engañan a sí mismos, no engañan a nadie. Así es, y de hecho, asambleísta, yo quería hacerle una pregunta. Nosotros hemos visto todos los juicios políticos que hemos tenido en el país. En este caso, por ejemplo, el juicio político al ex ministro de Finanzas, Richard Martínez. ¿Va a quedar impune? ¿No va a quedar impune con respecto a la ministra de gobierno? Porque vemos que, como ejemplo, el ministro Martínez se fue como premio consuelo al BID y simple y sencillamente se queda sin ninguna actuación. Ese es un delincuente político que tiene que responder políticamente porque su decisión de prepagar una deuda le costó la vida a miles de ecuatorianos, a miles de doctores, cuando no tenían oxígeno ni mascarillas para atenderse. Hay gente que lo aplaude. Mire, yo creo que puede gustarle más o menos lo que él hizo, pero a mí me parece que sus decisiones tienen consecuencias políticas y consecuencias es la muerte de ciudadanos, que tiene que ser juzgado políticamente. Es un delincuente político. Y lo digo así porque nosotros somos jueces políticos, nosotros juzgamos delitos políticos. Hacemos un juicio sobre las acciones políticas de los ministros. Y así como nosotros hacen los jueces ordinarios, hacen un juicio de los delincuentes comunes. Y en ese sentido tiene 5 juicios políticos encima. 5 juicios políticos. Y ya se fue. Que no se lo podía censurar o procesar porque estaba... Nada. Ya se fue y se va a ir, y se van a ir todos los ministros que lleguen y todos los presidentes de la República. Ni una sola persona nunca puede ser la institución. Y cuidado con los mediocres que anden hablando de la estabilidad, como si la estabilidad se construyera con impunidad. Cualquier persona que en tiempos de corrupción promueve la tolerancia es parte de la corrupción. Y la justicia y la estabilidad que quieren encontrar solamente llega con la paz y la verdad. No hay punto medio entre la justicia y la impunidad. Y eso es lo que se está promoviendo ahora con este inepto de Richard Martínez. Gracias, señor ministro, gracias, señor asambleísta, casi le digo ministro, nada más, pero le iba a anotar algo. El ministro, ojo, el ministro de Finanzas todavía no se ha ido, ojo, se aplazó esta situación, todavía el BID está en revisión, todavía no se va como representante a los Países Bajos por parte del BID, pero ya que sus maletas están listas, están listas. Roberto Gómez, asambleísta interpelante, y vamos a ver qué sucede la próxima semana. Ya la próxima semana sería ya el juicio político, entendemos, asambleísta. Así debería ser en los próximos, hasta el día viernes debería ya darse este juicio político y censurarse a la ministra de Gobierno.
Gracias. Y vamos inmediatamente a recibir, gracias a usted, señora asambleísta. Vamos a recibir inmediatamente a Yajaira Urrestra y posteriormente estará con nosotros y con ustedes la vicedefensora del pueblo. Yajaira la estábamos esperando, nos decía que tenía algunos problemas de conexión. Ella forma parte de quienes presentaron las pruebas de cargo contra la ministra. Vamos a ver si es que la podemos tener en línea. Si nos ayuda producción, por favor. Está débil, está bastante débil la señal de Yajaira. Ya nos estaba esperando desde hace algunos minutos. Bueno, mientras tanto, también ya tenemos en nuestra línea inmediatamente a la vicedefensora del pueblo. Y este también es un tema muy importante que nos compete a todos, especialmente a los que tenemos deudas con la banca, con las cooperativas. Y también con aquellas, ojo, casas comerciales que te están obligando y te están llamando todos los días y diciendo, oiga, ya pague. Como nosotros no tenemos quien nos defienda, ni tampoco es que han bajado los intereses, yo les conté el otro día, de un préstamo de $8,000, ahora debo pagar $15,000. Y como yo, cientos... No, ya le están viendo las costuras ya. Es que no es que te ven las costuras, simplemente si no haces una reprogramación de la deuda, ¿de dónde sacas para pagar? Bienvenida a la señora vicedefensora del pueblo. Muy buenas noches y muchísimas gracias por haber atendido este llamado cordial, señora vicedefensora del pueblo. El día de hoy se llevó a cabo otra acción de protección, ya se la realizó otra hace exactamente un mes y fue desechada por el juez. Se dijo que no habían las suficientes pruebas, se esgrimieron, pero el pueblo está, o ¿quién mismo está loco? ¿Está el pueblo? ¿O es que la banca sí nos ha perdonado y las cooperativas también? Señora vicedefensora, buenas noches. ¿Tenemos algún inconveniente con el video de la vicedefensora del pueblo? Mientras tanto, le recordamos a todos quienes pueden compartir y quienes retransmiten a través de En Tiempo Real, que compartan estas publicaciones y por supuesto nos sigan a través de nuestras redes sociales. Ahí está ya la vicedefensora del pueblo. Ya está Muy con buenas nosotros. Noches. Bienvenida, entendemos que usted se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Por favor, cuéntenos, sí. El día de hoy se llevó a cabo otro de los procesos de los amicus curiae que se habían presentado, de los cientos que existen. Primero, ¿cuántas personas estamos realmente endeudadas y no sabemos qué hacer frente a la banca usurera y a las cooperativas también, que son muy usureras en el país? Buenas noches, bienvenida. Bueno, primero, buenas noches, un cordial saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Mil disculpas, tuve una pequeña falla, quise conectarme con otro dispositivo, pero la tecnología nos traiciona y sobre todo ahora que nos vemos obligados a esto, ¿no? Y no teníamos tanta experiencia, algunos y algunas. Bueno, sí, en efecto, hoy tuvo lugar en horas de la mañana la audiencia de apelación en la acción de protección. Quiero que tengamos bien presente este recuento que voy a hacer, porque lo que hubo hoy día fue una audiencia, acción de apelación por acción de protección que la rechazó la jueza de primera instancia, la jueza Grimanesa Erazo. Ese nombre debemos recordarlo siempre, Grimanesa Erazo. Les decía que voy a hacer un recuento porque el defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión Intriago, interpuso el 12 de agosto de este año una medida cautelar, no una acción de protección, una medida cautelar que iba justamente destinada a evitar lo que usted acaba de decir, que se afectara a cientos, miles, diría yo millones. Cuando usted me pregunta cuántos mismos y cuántas mismas somos las afectadas en el Ecuador, vea, es incalculable. Es incalculable. Nos llegaban las quejas y las alertas por redes sociales, por las plataformas de la Defensoría, por llamadas telefónicas, por los medios de comunicación, cientos.
cientos y miles de afectados por el sistema bancario, por los cobros indebidos. Pero cuando el defensor del pueblo plantea esta medida cautelar para evitar, para que no pase lo que finalmente nos está pasando, la jueza Grimanés Erazo, sin ninguna motivación, es decir, sin explicación alguna, cambia la medida cautelar a una acción de protección. Es una facultad que en efecto la tienen los jueces y juezas, pero ustedes, entiendo, también conocen bastante de derecho, pero ¿qué pasa? La cambia porque la acción de protección es una medida, una garantía jurisdiccional que está dirigida a frenar, a parar la vulneración de un derecho. La medida cautelar es para evitar que esto pase o para cesar cuando ya está pasando. Cuando la jueza cambia la medida cautelar acción de protección y luego resuelve diciendo que no hay vulneración de derechos, pero si dijimos desde el inicio, presentamos una medida cautelar para evitar que se vulnere el derecho. Entonces, claro, la propia jueza propicia, pero no es todo. No es todo. La audiencia de la acción de protección, la jueza la instala el 20 de agosto. Luego le suspende por la cantidad de amicus curiae que se presentaron. Fue impresionante. Estuvimos más de 6 horas conectados de todo el país. Más de 6 horas. Le suspende y le vuelve a reinstalar por pedido de la Defensoría del Pueblo el 15 de septiembre. 26 días. ¿Qué hizo la señora jueza? Le permitió que la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria fabriquen un escenario distinto. Aún así, con el tiempo que tuvieron, nunca demostraron que estas entidades controlaron de forma efectiva a los bancos, a la banca pública y privada. Nunca lo hicieron. Y a pesar de todo, la jueza encontró que no había vulneración de derechos, peor peligro de haberse vulnerado un derecho. Olger, usted lo acaba de decir. No, cuando me pregunta, le repito, cuando me pregunta cuántos y cuántas somos, es incalculable. Todos, pues. Todos y todas. Todos y todas, creo que todos. Todos tenemos alguna deuda, tuvimos algún conflicto. A todos, verán, hay algo que debe quedar muy claro. La Junta de la Política Reguladora Monetaria y Financiera emitió 2 resoluciones, la 568 y la 569. Una que regulaba el sistema bancario, que le correspondía a la Superintendencia de Bancos el control, y la otra pues que regulaba o dirigida a las cooperativas. Estamos hablando de la Superintendencia de Control de Economía Popular y Solidaria. Estas superintendencias tenían que regular y controlar que se cumpla, porque aquí tenemos que ser claros, no es que demandamos el contenido de las resoluciones, al contrario, estas resoluciones facultaban, permitían que el usuario de la banca pública y privada, de las cooperativas, pudiera refinanciar, novar su crédito cuando no podía, cuando no tenía las condiciones económicas para hacerlo. Una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas se quedaron sin trabajo. Esta pandemia destruyó a las familias, a los hogares, la economía. Estas resoluciones iban encaminadas justamente a permitir que la ciudadanía tuviera un alivio, se oxigenara en cuanto a su situación crediticia. Sin embargo, lo que hicieron los sistemas bancarios, los bancos, las cooperativas, fue todo lo contrario. No hubo un control, no hubo voluntad, ellos simplemente empezaron a reajustar las condiciones originales de los créditos y lo que hicieron fue sumar, capitalizar los intereses y sumarlo a la masa total, lo que generaba nuevos intereses, interés sobre interés. Y como si fuera poco, cobraron un seguro de COVID, un seguro contra incendios y una cantidad de cosas que la gente no había pedido y tampoco había autorizado. Esa es la realidad del sistema financiero y la afectación.
La pregunta que le hago, doctora, es específicamente qué medida cautelar se iba a tomar, porque pedir una medida cautelar por lo que pueda pasar o lo que está sucediendo es extremadamente genérico. Los casos todos lo sabemos, hay deudas, las deudas no se pudieron pagar, al no poderse pagar se tiene que refinanciar, se quiera o no se quiera, los bancos existen las tasas, el interés sobre interés está penado incluso por la misma ley y puede abarcar sanciones no solamente de la superintendencia de bancos, sino de los organismos de control. Pero exactamente como medida cautelar, ¿qué se pedía? Porque pedir una medida cautelar diciendo, pido la medida cautelar para ver qué pasa, no. O sea, tiene que ser específica y clara. En derecho es así. Entonces, específicamente y claramente, ¿qué medida cautelar se pidió? Es decir, por ejemplo, se me ocurre a mí, la medida cautelar que ustedes pidieron era la suspensión de los embargos o la suspensión del inicio de juicios ejecutivos en contra de los deudores. O sea, ¿qué medida cautelar es la que se pide? Bueno, el ejemplo que usted está poniendo no aplicaba acá porque todavía, recuerden la fecha, le dije que presentamos la medida el 12 de agosto. En ese momento ya la ciudadanía estaba pidiendo a gritos que se refinanciara, que se le diera facilidades, pero no se había emitido las resoluciones de la Junta. En consecuencia, lo que estábamos haciendo con la medida cautelar era previniendo. En ese momento todavía no había esta vulneración. Lo que se trataba de como medida anticipar cautelar, una defensa de por un supuesto, derecho. por supuesto, o sea, prevenir. ¿estoy precautelando lo que todavía no existe? Jurídicamente eso no es posible, pues. No, pero claro que sí, pues si no, no existiera la medida cautelar, que es una garantía jurisdiccional. La medida cautelar es para evitar. De un derecho violentado, pero si no hay derecho violentado porque ustedes presumían que iba a pasar, entonces está bien, pues la juez tenía que negar. No, pues Jonathan, de ninguna manera. Claro. Si revisamos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, entre las garantías jurisdiccionales está la acción de protección, la medida cautelar, que puede ser independiente o puede ser conjunta con la acción de protección. La medida cautelar busca evitar. ¿Y cuál es la medida cautelar que solicitamos? Exacto, es un absurdo, nadie, y menos la Defensoría del Pueblo, que es experta en garantías jurisdiccionales. La medida cautelar que solicitamos fue justa que no se aceptara que se eliminaran los rubros no autorizados, todos los cobros no autorizados por los clientes del sistema bancario. Es decir, los cobros ilegítimos. O sea, si a mí me llegaba el seguro contra incendio, el seguro por COVID, que yo no lo había pedido, además, hasta el día de hoy sabemos que eres tú, hasta el día de hoy tenemos claro, pero el refinanciamiento en qué consistía ese seguro COVID. O sea, el seguro el refinanciamiento, sí, el seguro y ordeno sí, pero el refinanciamiento claro. No puedo con una medida cautelar evitar un refinanciamiento, pues. Pero es que recuerde, no, al contrario, lo que queríamos era que se dieran los refinanciamientos, porque recuerde que empecé diciéndole, nunca demandamos por el contenido de las resoluciones, al contrario, nos parece que la resolución 568 y la 569 justamente le daban un alivio al ciudadano, al cliente, porque le permitía refinanciar. Y lo que no hicieron las juntas, las superintendencias, fue justamente controlar, que ese es el deber de ellos. Por eso, lo que le pedíamos a la jueza era, primero, que se den sin efecto todos los cobros indebidos, injustificados y no aceptados o solicitados por los clientes. Y segundo, que se aclare, que se clarifique la función, es decir, que se obligue a las superintendencias al control. Esto, verá, no tuvo, repito, la jueza hizo... Señora, pues que no señora vicedefensora, por favor, ¿qué es lo que viene a continuación? El día de hoy ya se dio la audiencia, una nueva audiencia, pero al parecer será nuevamente rechazada y los yamingos de a pie, los que sí debemos trabajar de 3, 4, 5 trabajos, o sea, vamos a tener que seguir sometidos a este tipo a esa usura. Verá, estamos sometidos a la falta de control de las superintendencias, estamos sometidos a eso, pero además a la actuación de jueces y juezas que lejos de garantizar los derechos ciudadanos, se ponen del lado del poder económico y político, que fue lo que pasó con esta jueza. No creo que ocurra lo mismo en esta instancia, no creo que ocurra, pero es verdad, y el pueblo ecuatoriano tiene que saberlo, peleando contra el poder económico del país.
contra todo el poder económico. No nos iba a quedar tan fácil. Eso lo supimos desde el principio. Pero el deber de la Defensoría del Pueblo y lo que está haciendo Freddy Carrillo Intriago como defensor del pueblo es defendiendo y tutelando los derechos de todos y de todas. ¿Qué viene de acá? Tenemos que esperar que se dicte la sentencia porque en segunda instancia no se dicta en audiencia. En primera instancia sí, en segunda hay que esperar que nos dicten la sentencia por escrito y una vez que con el resultado, sí, se revoca la sentencia de primera instancia, pues estaremos frente a la vulneración de derechos y a que la superintendencia cumplan con su papel, sancionen. Tienen que sancionar a los bancos que actúan en contra del ciudadano y que desconocen las resoluciones 568 y la 569, que son las que permiten la innovación, la reestructuración del crédito. Pero esas resoluciones fueron después de la presentación de la demanda, dice doctora. Sí. No, después de el exhorto de la del pueblo, no de la demanda, si no hubiéramos presentado otra garantía, no esta. Fue después de que el defensor del pueblo exhorta, que es una cosa, y cuando doctora, salen las resoluciones y no lo controla. En el caso, para terminar la pregunta de Jorge, en el caso que la sentencia y que se le vuelva a negar el derecho al pueblo ecuatoriano, vamos a presentar, pues nos queda la acción extraordinaria de protección. No, la acción extraordinaria ya, porque está apelado ya. Sí. Ahora, doctora, mientras eso pasa, la gente de a pie, los ciudadanos comunes, tienen que seguir pagando y tendrán que enfrentar en ciertos casos ya ingresar a centrales de riesgos, que supuestamente según la ley no existen, pero los créditos y los burós todavía existen, y una persona que está deudando, cuando es ingresada a estos burós de crédito no puede sacar ni una plancha en el almacén de la esquina, porque eso pasa, pero supuestamente en la ley se dice que no hay tales burós y que la gente puede sacar los créditos porque eso no afecta, pero eso es mentira. ¿Puede la Defensoría del Pueblo hacer algo realmente práctico y real para evitar que esto pase? No solamente una declaración lúdica, sino algo real, un llamado de atención, una cesación de funcionarios, un juicio a los miembros de la Junta Monetaria para que obliguen a las cooperativas y a los bancos a realizar estos refinanciamientos de acuerdo a la ley, porque los están refinanciamiento, pero a su antojo y haciendo estas jugadas matemáticas, que es lo que hacen, es interés sobre interés. ¿Puede hacer algo realmente práctico y que no sea lúdico, y que no tengamos que esperar tanto tiempo mientras la gente tenga que sufrir embargos, porque se están embargando carros, se están embargando propiedades, se están notificando como las prohibiciones de enajenar por deudas, porque son pagarés a la final lo que se está debiendo en tarjetas de crédito y en préstamos, son los pagarés los que se firman, y esos pagarés, de acuerdo a la ley, son títulos ejecutivos, doctora. Por supuesto, son títulos ejecutivos. Mira, primero, yo sí quisiera aclarar algo. La Defensoría del Pueblo actúa por la magistratura ética, no por sanción, porque nosotros no tenemos el poder coercitivo, no somos vinculantes. ¿Y a qué voy? ¿Pero a qué voy? Por favor, ¿a qué voy con todo esto? A que no se trata de un juego, porque cuando me dice una declaración lúdica, la Defensoría del Pueblo no está jugando. La Defensoría del Pueblo jamás jugaría. Somos la única institución que en medio de esta crisis nos hemos atrevido a salir adelante, a defender los derechos del pueblo ecuatoriano, de todas y de todas. Hemos interpuesto demandas que no son declaraciones líricas o lúdicas, no son las demandas, y las hemos ganado, como por ejemplo la de los sueldos de los servidores públicos, como por ejemplo la de las familias que están todavía o que aún siguen peleando porque se les devuelvan los cadáveres en Guayaquil. De los 215 cadáveres ya hemos logrado. ¿Cómo que no hay? Sí, ya hemos logrado. Si el cadáver desaparece, y si no hay plata para pagarles a los servidores públicos, ¿qué saco que un juez me diga, ¿sabe qué? Páguenles. O sea, es obvio que van a ganar. Pero ya lo que me refiero es ya a la practicidad, o sea, en la realidad. Poder evitar estas acciones, prohibiciones. Todas estas acciones tienen resultados. Todas estas acciones han tenido resultados. Todas estas acciones han tenido resultados públicos. Todas. Ya los servidores públicos están al día gracias a la acción de la Defensoría del Pueblo y del defensor del pueblo, del doctor Freddy Carrillo Intriago. Ahora, cuando los cadáveres que no se encontraban, me puede decir, como me dijo hace rato, ahora se desaparecieron. Desaparecidos. Pero por supuesto, son 215 cadáveres que habían. Y ahora tenemos... escúcheme, habían 215 cuando presentamos la demanda.
Hemos logrado darle la tranquilidad a la ciudadanía de que el cuerpo que están sepultando es el de su familiar, el de su ser querido, porque se hizo, y todavía, claro que se ha demorado, porque se obligó a través de la garantía jurisdiccional, que no es una declaración lúdica, que se retomaran las muestras de ADN, que era lo que no quería el Estado. Eso. Y ahora tenemos cuerpos que todavía 215 resultados. Bueno, a lo que me está diciendo, si no hay otro mecanismo que no sea más eficaz y efectivo que una garantía jurisdiccional, porque quiero tomarle así, más allá que como una declaración lúdica, porque no lo es, repito, en los casos puntuales, donde hay este tipo de juicios, donde hay incluso retención de sueldos y salarios, supuesto actuado de forma inmediata. A veces, estos particulares, no a veces, siempre, se resuelven mucho más rápido que la generalidad. Entonces, ¿qué le puedo decir? Por ejemplo, en el caso de la retención o de los juicios coactivos, en las empresas públicas, por ejemplo, y que va básicamente, específicamente con las personas de atención primaria, es inmediato. Interponemos la garantía que es inmediata y muchas veces con la resolución o con la disposición de la Defensoría se lo ha logrado. Caso CNT, por ejemplo, donde les hemos demandado una cantidad de veces y donde ya están simplemente desbloqueando las cuentas con el requerimiento de la Defensoría del Pueblo. Gracias, señora. La magistratura ética pesa porque tiene que ver con la actitud de defensa que tiene la institución y que tiene el defensor del pueblo. Sí. No, y nosotros hemos seguido el trabajo de la Defensoría del Pueblo, más allá, por ejemplo, la misma exigencia que se realizara para que se pague a los servidores públicos, quiera o no, ya hubo plata y tuvieron que pagar, porque caso contrario, estaban destituidos. O sea, eso hay que aclarar. Bueno, le pagaron de forma inmediata. No sé de dónde le sacaron, pero cumplieron. Tuvieron que endeudarse de donde sea. Oiga, pero algo que yo sí le quería traer. Ojo, el ranking de los 10 bancos con más utilidades en el año 2019 y que luego se quejan que han sido los que más han perdido. Pichincha, $120,045,950. 120 mil millones. Wow. O sea, mi año querido. No, el sistema bancario nunca pierde. Yo creo en mi vida voy a ver algo así. Pacífico, $92,790,860. Guayaquil, $73,223,310. Diners, $60,409,000. Produbanco, $54,097,230. Libres de polvo y paja, como vulgarmente se dice, ganancia neta y pura. Así es que. Por ahí andan de candidatos también. Hijo, esa fue fea, por allá de candidatos. Oiga, pero yo le quiero contar, doctora, que el candidato, justamente el que usted está mencionando, ha hecho un llamado a la banca para que se bajen las tasas de interés y ha dicho que si él llega al gobierno, chahuices. ¿Cómo hacer algo, señora defensora del pueblo? ¿Y cómo hacer algo para bajar las tasas de interés? Reforma a través de la ley. Las tasas de interés y dicen, no, es que yo gobierno, yo Estado, no puedo bajar las tasas de interés porque eso le corresponde a la Junta. Pero 5 de los miembros de la Junta son puestos por el Ejecutivo. La Defensoría puede hacer algo para bajar esas tasas. ¿Habría cómo presentar alguna demanda, algo para obligar al Ejecutivo a bajar las tasas, doctora? Es que esa es reforma de la ley, Jonathan. No creo. Bueno, sí, es lo que dice Olga. Es un tema normativo. Sí, es lo que dice Olga. Va por ahí. Pero además, bueno, lo que les decía es que, claro, cuando nos dicen así y hago un llamado para que se bajen las tasas y todo lo demás, eso, Jonathan, eso es una declaración lúdica. Ahí claro, es que no debemos prestar atención. Pero ahí, por ejemplo, no pueden hacer que no es real. En tal caso es lucha de los derechos. Para que se bajen las tasas de intereses, repito, eso tiene que ver con el aspecto normativo. No pueden impulsar una reforma. Claro, no se trata. Bueno, de hecho, estamos trabajando fuertemente. No les voy a decir que en el impulso de la reforma, pero con los colectivos sociales y con los expertos que tienen que ver en materia económica a fin de poder también brindar una alternativa. Pero lideren la reforma para bajar las tasas, pues. Eso sería bueno.
Y otra de las cosas también, ojo, oiga, las telefónicas. Recuerde que estamos enfrentándonos al poder. Eso sí es dificilísimo, ¿verdad? Ojo, oiga, las tasas de interés, las casas comerciales, las telefónicas, como nos dice Milton Mix, las casas telefónicas, todos ellos, los que nos están obligando y nos están pidiendo, pague. Y punto, porque si no usted pierde la señal. Y con esto, le cortan la línea. Claro. Antes de que nos corten la señal. Antes de que nos corten esta señal. Del pueblo, perdón, ¿cómo podría actuar en ese caso de las telefónicas? Porque yo he visto muchísimas personas que ya han perdido la línea por no pagar un cierto porcentaje incluso, pero si no tienen trabajo, ¿cómo puede la Defensoría actuar? Verá, hay que llamar o acudir ingresar a los canales digitales ahora y presentar la queja ante la Defensoría del Pueblo. Ahí el tratamiento de la Defensoría, repito, son casos particulares, casuísticas que llamamos en la defensa, se actúa de forma inmediata, y tenemos una gran cantidad de casos resueltos a la ciudadanía en todo lo que tiene que ver con servicios públicos, conciliarios, telefonía, que es una de las mayores afectaciones. Y es más, lo que les decía hace un rato, cuando la telefonía, pero que además está provista por una empresa pública como es CNT, acá tenemos un porcentaje de casos resueltos enormes. Con las privadas también, pero somos muy exigentes con la prestación de servicio o la prestación de servicio. Bueno, te queremos agradecer a la página de la Defensoría del Pueblo y presentar tanto por los correos, por los canales digitales o personalmente. Gracias, vicedefensora del pueblo, gracias por haber asistido esta noche y les quiero también informar, queridos compañeros, ya estamos finalizando este programa que lo hemos llevado gracias también a Ecuador Inmediato y desde el día de hoy a Riobamba al día, por si acasito. Ya se siguen sumando, siguen creyendo en este proyecto. Dios le pague, Eric, que ha hecho todas las gestiones y les informo. El incendio en el Parque Nacional Yanganates ha sido liquidado hace pocos minutos gracias a muchísima gente. Durante 3 días también encendido este parque. Es una barbaridad lo que está ocurriendo con el ecosistema ecuatoriano. Incendio por aquí, incendio por acá, se apaga el uno, comienza el otro y lo que está en afectación, ojo, es especialmente en estos sectores, cuando se quema la paja, está quemando la vida porque es el agua que luego baja y eso es la que consumimos. Así es que, con esto y un bizcocho, señoras y señores, hasta mañana a las 18 horas. Niña Carlita. Hasta mañana con todos quienes nos escucharon y se conectan a través de nuestras redes digitales. No me voy a cansar de decir que nos vayan a seguir en todas nuestras plataformas de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, porque siempre van a estar muy bien informados con nosotros. Hasta mañana a las 18 horas. Y Manal, allí Puncha, allí Tuta, allí Chichi, que el gran arquitecto del universo acompaña nuestros pasos, Chahuisquito, Chahuis Ecuador, y Riobamba, por supuesto, que ahora ya nos comenzaron a sintonizar. Hasta pronto. Un relato periodístico en tiempo real. Para mí la tierra ha sido